Completaremos una tabla de valores y gráfica la función de raíz cuadrada básica que es f de x igual cuadrado de x, pero antes de completar la tabla de valores, debemos discutir el dominio de la función dada. El dominio es un conjunto de todas las entradas o valores posibles de x para la función. Y sabemos que la raíz cuadrada de un número negativo no será real, por tanto que podemos decir que el dominio será x OR igual a 0. Así que podemos solo usar valores que son OR igual to 0 para nuestra tabla. Comience a utilizar los valores x de 0, 1, 2, 3, 4 y 5 y avise como si x no es un cuadrado perfecto. No podemos evaluar estas manos, así que vamos adelante y utilicemos nuestra calculadora gráfica. Para hacer esto vamos a ingresar en la función en y1. Presione igual tipo en la función de raíz cuadrada, así que la segunda x cuadrada presenta la función de raíz cuadrada x cierre paréntesis. Y ahora si pulsamos el gráfico obtendremos un gran gráfico de la función, pero realmente queremos puntos sobre la función, por lo tanto utilizaremos la función de la tabla. Antes de hacer esto presionemos la segunda ventana para el juego de mesas y asegúrese de tener tanto de estos en auto. Si no están en auto, podemos ir adelante y solo bajar y destacarlos, así está intermitente en auto y luego presione Enter. Y después de aquí vamos a prensa segundo gráfico, lo que surge como puedes ver una tabla de valores. Y ahora podemos desplazarnos hacia arriba, y hacia abajo y encontrar los valores que necesitamos. Vamos adelante y registre los valores, y correspondientes para x igual 0 hasta 5. Algunos de estos valores son irracionales, así que redondaremos estos a dos lugares decimales. Así cuando x es 0, y es 0, cuando x es 1, y es 1 cuando x es 2, y es aproximadamente 1.41. Tenemos 0, 1 aproximadamente 1.41 y luego cuando x es 3, y es aproximadamente 1.73, cuando x es 4, y es 2, y cuando x es 5, y es aproximadamente 2.34. Así que puede ver, al ver la tabla de valores, si tenemos que hacer esto a mano, queremos seleccionar x valores que eran cuadrados perfectos y simplificados perfectamente. Así que el próximo cuadrado perfecto realmente sería 9 desde 3 por 3 es igual a 9. Después de 9 tendríamos 4 por 4 es igual a 16. Aviso la raíz cuadrada de 9 igual 3 y la raíz cuadrada de 16 igual 4. Así que regreso al aviso de la calculadora al bajarla y será irracional hasta llegar a x igual 9 y luego x igual 16. Vamos adelante y tracemos algunos de estos puntos para que podamos bosquear nuestro gráfico. Tenemos el voy a seguir adelante y saltar al y luego tenemos el. Por lo tanto que solo hemos plotado 5 puntos, esto es suficiente para hacer un gran gráfico. F de x igual el cuadrado de x se vería algo así. Y, por supuesto, podemos verificar esto en la calculadora al presionar la opción de gráfico, que se parece como nuestro gráfico. Aviso como gráficamente también podemos verificar el dominio. Todos los valores x de esta función empiezan en 0, y se mudan a la derecha para que x es o igual a 0. Ok. Espero que hayas encontrado esto útil.